A Dios les bendiga. Amén. Es para mí un gran privilegio ser mi persona que pueda hablar acerca de la santa palabra del Señor nuevamente en otro culto de jóvenes que el Señor nos ha permitido poder hacer. Antes que todo, le doy las gracias a Dios primeramente por otro día más de vida que nos ha regalado y por habernos cuidado y guardado a cada uno de nosotros y por habernos ayudado a que cada una de las cosas nos salieran bien durante este día. Asimismo, le doy las gracias al pastor, al ministro y al presidente de los jóvenes por este hermoso privilegio que se me concede a mi persona de poder hablar acerca de las maravillas del Señor. Asimismo, le pido, Señor, que sea Él bendiciendo a la congregación en general y que sea Él enviando sabiduría a su pueblo para que puedan entender mis palabras y para que puedan poner por obra el mensaje del Señor. Después de haberles saludado, puestos de pies, abramos nuestras Biblias en Mateo 13. Aleluya. Bendito el Rey que vive. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 13 y su versículo 44 al 46. Bendito el Rey que vive. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 13, su versículo 44 al 46. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Le pido, Señor, que sea Él hablando nuestras vidas conforme a nuestras necesidades y conforme a su voluntad antes que la nuestra. Amén. El tema del mensaje es: Dios debe ser nuestra prioridad. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en la sociedad hay diferentes maneras que las personas utilizan para poder decidir las cosas en las que ellas están más interesadas. Hay personas que toman el tiempo para poder meditar y pensar y llegar a la conclusión de cuáles cosas ellos están más interesadas y cuáles cosas son las que no les interesan. Asimismo, nosotros debemos de meditar y debemos de estar seguros cuáles cosas son las que verdaderamente nos importan y cuáles cosas son las que no nos importan, para poder dedicar el tiempo necesario en las cosas que verdaderamente tienen un significado para nosotros. En Mateo capítulo 13 y su versículo 44 se encuentra una parábola muy hermosa. Es muy corta, solamente es de un versículo, pero es una parábola muy hermosa, la cual enseña muchas cosas a los hijos del Señor, y si nosotros ponemos la palabra por obra, el Señor nos va a bendecir de gran manera. Amén. Hermanos, Jesús, cuando Él estaba en la tierra, le hablaba al pueblo de Israel por medio de parábolas. Amén. Y Él le hablaba al pueblo de Israel por medio de parábolas con un propósito. Él no solamente lo hacía por hacerlo, sino que todo iba en orden y el Señor sabía el propósito por el cual Él les hablaba por medio de parábolas. Amén. Una de las razones por cual Jesús le hablaba a su pueblo por medio de parábolas era para que el pueblo pudiese entender mejor el mensaje que Él estaba tratando de expresar acerca de la palabra de Dios. Otra razón por la cual Él hablaba por medio de parábolas era para que se cumpliese la profecía que se había hecho antes que Jesús viniese. Amén. Gloria a Dios. En Salmos capítulo 78 se encuentra una profecía de uno de los profetas que se hizo antes que Jesús viniese. Y en esa profecía habla de que Jesús, cuando estuviese en la tierra, Él iba a abrir su boca e iba a revelar secretos de la antigüedad por medio de las parábolas. Y sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla como muchos piensan. Por medio de la venida de Jesús y por medio de su vida, muchas de las profecías que fueron profetizadas por los profetas antes que Jesús viniese, se cumplieron por la vida de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra del Señor dice que Jesús estaba como hablándole a su pueblo, dando como un discurso. Y Él les dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la razón por la cual Jesús compara a un tesoro escondido en un campo al reino de los cielos es porque un tesoro tiene un valor muy inmenso. Todos sabemos que un tesoro es de máxima importancia, tiene mucho valor para muchas personas. Asimismo, el reino de los cielos es como un tesoro porque también tiene un gran valor. Muchas personas están dispuestas a hacer todo para poder obtener un tesoro. Muchas personas están dispuestas a hacer incluso maldades para volverse ricas o para encontrar un tesoro. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo para poder obtener la vida eterna. Porque si nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por el nombre del Señor, nosotros no vamos a heredar la vida eterna. Porque lo único que heredarán la vida eterna son las personas que verdaderamente honran y glorifican el nombre del Señor, no solamente por sus palabras, sino también con sus acciones. Porque es muy fácil adorar y santificar al Señor con nuestras palabras. Cualquier persona puede adorar a Dios. Aún las personas que no creen en el Señor le pueden adorar con las palabras. Pero cuando nosotros le honramos por medio de nuestras acciones, ese es donde nosotros verdaderamente mostramos el aprecio y el agradecimiento que nosotros tenemos hacia Dios. Porque no hay otra manera en la cual le podemos agradecer al Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, de Él es la plata y el oro. No hay nada que nosotros le podemos dar al Señor a cambio como agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Lo único que le podemos dar al Señor como por agradecimiento es adorar y santificar su nombre y tratando de servirle y de obrar conforme a su voluntad antes que la nuestra. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Hermanos, esta parábola nos muestra a nosotros que debemos de darlo todo por el Señor. Amén. La palabra dice que este hombre, cuando encontró el tesoro en el campo, él fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo en donde se encontraba el tesoro. Amén. Este hombre estaba consciente del valor del tesoro. Él sabía que el valor que el tesoro tenía era más alto y sobrepasaba al valor de las cosas que él tenía y de las cosas que él poseía. Y es por eso que este hombre usa sabiduría y vende todo lo que tiene para comprar el campo en donde se encuentra el tesoro que él quiere adquirir. Amén. Hermanos, todos nosotros nos reunimos en la casa del Señor con el propósito de ser salvos. Todos estamos sirviéndole al Señor para poder obtener la vida eterna. Porque si no le servimos al Señor, es imposible poder obtener la vida eterna. Pero si nosotros nos ponemos el nombre del Señor sobre todas las cosas, nosotros no vamos a adquirir la vida eterna. Porque solo las personas que lo dan todo y que verdaderamente se esfuerzan en los caminos del Señor, solo ellas son los que verdaderamente van a recibir el galardón por parte del Señor. Y en la vida de ellas se les va a cumplir las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Hermanos, Jesús y el camino del Señor debe ser nuestra prioridad principal. Nosotros debemos de estar dispuestos a darlo todo y a dejarlo todo a un lado solo para honrar y santificar el nombre del Señor. Porque eso es lo que un verdadero cristiano debe de hacer. Porque es la manera en la que nosotros demostramos el amor a Dios, es en la manera en la que nosotros actuamos en el camino del Señor. Si nosotros verdaderamente actuamos como de una manera adecuada delante de los ojos de Dios y agradamos al Señor, el Señor nos puede bendecir de gran manera y nos puede hacer que nuestras vidas sean prósperas y puede hacer grandes cosas en la vida de nosotros y en la vida de las personas que nos rodean, solamente por cumplir su palabra y por poner su nombre por nuestra prioridad principal. Hermanos, lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar la palabra del Señor y buscar al Señor antes que cualquier cosa. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que debemos de hacer en el Evangelio es tratar de adorar al Señor, y después, conforme a la voluntad del Señor, todas estas cosas os serán añadidas, porque así lo declara la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros lo damos todo por el Señor y verdaderamente nos esforzamos por Dios y ponemos su nombre sobre todas las cosas, hay beneficios por hacer eso. Porque todos nosotros recibiremos recompensa por nuestras acciones. No importa si son negativas o si son positivas. Si nosotros lo damos todo por el Señor tiene recompensas y tiene un galardón para cada uno de nosotros.
La Biblia relata acerca de una situación en particular en la que Jesús se encontraba con sus discípulos. Sí, amén. Y la Biblia dice que Pedro era el que más resaltaba de entre todos los discípulos. Amén, gloria a Y él le Dios. preguntó a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, he aquí, estas cosas para los hombres son imposibles, Amén. mas para Dios todo es posible. Amén. Después Pedro se dirige hacia Jesús y le pregunta, y le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria a Dios. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su Gloria a gloria, Dios. vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para Aleluya. juzgar a las Gloria a 12 tribus Dios. de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, Amén. o hermanas, o hermanos, o padre, o madre, Gloria a o mujer, o Dios, hijos, o Jesús. tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es Si nuestro nosotros Dios, verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo por el Señor Sí. y ponemos el nombre de Dios sobre todas las cosas y sobre las amistades, sobre los problemas y sobre las riquezas de este mundo, el Señor está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida. El Señor está dispuesto a usarnos como instrumentos en sus manos, de la misma manera que Pablo o otras personas en la Biblia fueron usados por el Espíritu de Dios. Hermanos, si nosotros no ponemos al Señor por nuestra prioridad principal y no ponemos el nombre de Dios por sobre todas las cosas y sobre todas nuestras pertenencias, nosotros no vamos a heredar el galardón. Porque yo no creo que usted tampoco encuentre un personaje en la Biblia que no puso a Dios como su prioridad principal y fue salvo. Todas las personas que pusieron el nombre del Señor por su prioridad principal fueron salvas. No hubo ninguna persona o no hay ninguna persona que va a ser salva si pone a otra cosa del mundo antes que el nombre del Señor. Si hay una persona que prefiere hacer cualquier cosa antes que adorar el nombre de Dios, esa persona no va a ser salva. Amén. Porque nuestra prioridad como hijos de Dios o como cristianos que somos siempre debe de ser adorar al Señor y poner el nombre de Dios por sobre todas las cosas que se encuentran en este mundo. Gloria a Dios. Hermanos, después el Señor les vuelve a hablar al pueblo y les dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, esta segunda parábola es similar a la primera, porque los dos hombres obran de la misma manera, Gloria a aunque Dios. obran para obtener cosas diferentes. Hermanos, sabemos que una perla preciosa tiene un gran precio, es muy hermosa, pero el Señor no la compara con el reino de los cielos solamente por su parecer o solamente por su valor, porque la perla preciosa es muy hermosa y vale mucho, pero el reino de los cielos vale aún más que cualquier piedra preciosa o cualquier tesoro escondido. El Señor compara el reino de los cielos con la perla preciosa por lo que las personas están dispuestas a hacer para poder ser ricas. Muchas personas se esfuerzan para poder obtener muchas cosas en la vida, Sí, amén. para poder ser ricos o para poder tener negocio y adquirir mucho dinero y adquirir muchas propiedades y pertenencias. Asimismo, nosotros tenemos que esforzarnos para adquirir lo que queremos, porque nuestras riquezas no están en la tierra sino en el cielo. Nosotros nunca debemos de esforzarnos para verdaderamente adquirir ser ricos o para tener miles de carros o para tener mucho dinero. Por lo que verdaderamente nos deberíamos de esforzar es para que nuestro nombre esté escrito en la Biblia, en el libro de la vida, y podamos ser salvos por medio de la palabra del Señor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de enfocarnos en cosas materiales. Hay muchas personas que con su salario compran cosas que no deben comprar o usan el dinero en cosas que no deben usarlo, o usan como mucho dinero en cosas que no son tan importantes o que no son tan esenciales. Ese dinero en vez lo podríamos usar para ayudar a las personas que más lo necesitan o para ofrendar en la iglesia. Pero nosotros en vez ni pensamos en eso, solamente pensamos en la carne, en lo que nosotros verdaderamente queremos y en cómo nosotros nos podemos ver por el exterior.
muchas veces nosotros nos importa cómo nos vemos por afuera. Sí, amén. Muchas veces nos enfocamos tanto en cómo nos vemos por el exterior que se nos olvida que lo que verdaderamente importa es lo interior. Porque así le dijo Jehová a Samuel, Gloria a que lo Dios. que verdaderamente importa en el hombre es lo de adentro, Amén. lo que el Señor ve, porque cualquier hombre, no importa cuál hombre sea, no puede ver lo de adentro, si el Señor no se lo permite. El único que lo puede ver y puede declarar las cosas escondidas es Dios, y eso es lo que verdaderamente importa, es lo interior. No importa si usted anda con zapatos caros o anda con ropa de marca, o no importa cómo usted se viste o cómo usted se ve. Eso no lo hace más importante que cualquier Amén, otra gloria a persona. Dios. Porque aún una persona rica no es más importante que una persona pobre. Porque nuestras pertenencias no nos hacen mayores a las personas que no tienen pertenencias. Gloria a Dios. Nosotros, en vez de usar el dinero en cosas banales y en cosas materiales, lo pudiésemos usar para alabar al Señor. Lo pudiésemos usar para cumplir la palabra de Dios y ayudarle a las personas que más lo necesitan y para poder ofrendar en la congregación. Amén. Hermanos, muchas personas tienen trabajos y tienen oficios en los que se les dificulta poder congregarse o poder llegar a la iglesia a tiempo. Y muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones así, nuestra opinión es: Dios entenderá. Pero no es así. Dios no va a entender cómo usted puede poner a algo por encima de las cosas de Dios. Es verdad que el trabajo es necesario, porque la palabra dice que el que no trabaja no es digno de comer. Todas las personas deben de trabajar, aún los jóvenes, cuando llegue su tiempo. Pero hermanos, antes que el trabajo está el nombre del Señor. Y si usted tiene un trabajo que le impide adorar a Dios o que le impide congregarse a tiempo al Señor, usted no tiene que estar conforme con ese trabajo. No les estoy sugiriendo que renuncien o que dejen de trabajar, sino que les estoy sugiriendo que oren por un trabajo mejor. Si ese trabajo les está impidiendo llegar a tiempo o les está impidiendo faltar a los cultos, usted debe de adorar al Señor y debe de orarle al Señor por un trabajo mejor. Porque hay situaciones en las que el salario no importa mucho. Porque hay trabajos que tienen un salario muy grande y hay trabajos que tienen un salario mucho más menor. Pero verdaderamente el salario no es todo lo que importa. Porque un trabajo que pague poco dinero puede ser mejor que un trabajo que pague mucho dinero. Es por eso que usted no debe de buscar cosas que sean materiales o cosas que les atraen a las personas del mundo. Un oficio o un trabajo que paga mucho dinero no es algo que debe atraerle a usted, sino que siempre un trabajo, lo que le debe atraer acerca de un trabajo es que le permita poder congregarse y poder adorar al Señor. Hay muchas personas que toman por excusa sus trabajos y vienen tarde a la iglesia o en veces ni se congregan. Y no debe de ser así. Es verdad que el trabajo es necesario y debemos de trabajar para poder proveerle a la familia y para poder obtener un alimento y todo lo necesario para vivir. Pero el trabajo no es más importante que el Señor. El trabajo es más importante que cualquier cosa que usted, la palabra de Dios y el camino del Señor es más importante que cualquier cosa que usted se pueda imaginar. También hay personas que toman como excusas a sus hijos. Hay personas que cuidan tanto a sus hijos que en veces llegan tarde a la iglesia o no se congregan en el tiempo que debe de ser. En veces vienen minutos tarde o en veces no se congregan y dicen de que porque tienen que cuidar a sus hijos. La Biblia les manda más que todos los padres a cuidar a sus hijos, porque es lógico que un padre debe cuidar a su hijo y debe de amarlo y siempre debe de proveerle con lo más necesario para que se sienta cómodo el hijo o la hija. Pero no, el hijo no es como una excusa para poder adorar al Señor. No importa la edad o la situación en la que se encuentre con su hijo no puede ser como una excusa o no le puede impedir adorar o presentarse delante del Señor. Porque cualquier cosa que impide o que le aleja del camino del Señor, eso no es de parte de Dios. Cualquier cosa que a usted lo aleja de los caminos de Dios o le impide congregarse, eso no viene de parte del Señor, sino que eso viene de parte del enemigo para que usted pueda perder comunión con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Hermanos, si nosotros solamente pensamos en cosas materiales y nuestra mente y nuestro corazón solo están en cosas del mundo, eso significa que nosotros no nos hemos convertido realmente a la palabra de Dios y al Evangelio del Señor.
En Lucas capítulo 12 y su versículo 34 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si usted solamente anda meditando en las cosas del mundo, en qué va a comer mañana, en qué va a comprar mañana, en cómo va a dormir, en qué se va a vestir, en cualquier cosa que solamente los impíos piensan, usted no se ha convertido realmente en los caminos de Dios. Porque nosotros lo que debemos de buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros y nos muestra cómo nosotros debemos de adorarle al Señor y de honrar al Señor con nuestras acciones. Pablo fue una persona que lo dio todo por el Señor y que aún en los momentos difíciles siempre adoró y santificó el nombre de Dios sin importar las circunstancias en las que él se encontraba. La palabra de Dios declara que antes que Pablo se convirtiese, él era una persona importante para las personas como los gobernadores o los sumos sacerdotes. A Pablo le respetaban los sacerdotes o las personas que tenían como un alto rango. Él era respetado por muchas personas. Y me imagino yo que no había persona que le faltase el respeto a Pablo, porque él era respetado en gran manera. Pero él prefirió antes sufrir con el pueblo del Señor y sufrir por la causa de Dios antes que ser respetado por las personas de alto rango o por las personas importantes. Una persona que es respetada y que tiene un cargo muy importante y es muy conocida, se viste bien y come bien y vive bien. Pero Pablo prefirió sufrir por causa del vituperio de Dios antes que vestirse bien o comer banquetes o tener el respeto por parte de las personas. En Filipenses capítulo 3 y versículo 8, Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, las riquezas de este mundo no nos importan a nosotros, no deben de importarnos. Las riquezas o cualquier cosa que sean del mundo no nos deben de atraer o no nos deben de persuadir a nosotros, sino que nosotros debemos de estar enfocados en la palabra del Señor y en adorar y tratar de que más personas vengan a los caminos del Señor, porque nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Si usted solamente se anda enfocando en cosas del mundo y le da un consejo a una persona que no se enfoque en cosas del mundo, eso no tiene sentido, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo para las personas, para que las demás personas puedan reconocer que nosotros hemos cambiado y para que nuestra vida se refleje la luz del Señor. Hermanos, Moisés también fue una persona que lo dejó todo para poder adorar y santificar el nombre de Dios. Quizás Moisés no iba a heredar el trono de Egipto, porque él no descendía del linaje real de Egipto, y porque él no era egipcio, y porque él no era hijo del faraón. Probablemente él no iba a ser gobernador de Egipto o iba a ser el nuevo faraón, pero aún así él se pudo vestir de vestiduras reales. Él se pudo vestir de lino fino, de vestiduras reales, pudo comer en banquetes, pudo haber sido respetado por muchas personas, pudo haber tenido piedras preciosas, oro y plata y todo lo que el hombre del mundo quiere, pero él prefirió antes sufrir con el pueblo del Señor antes que los deleites temporales del pecado. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 a 26, el autor de Hebreos escribe: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Hermanos, Moisés sabía lo que él quería y él sabía lo que él verdaderamente anhelaba y lo que era mejor para su alma. Y es por eso que él decidió dejarlo todo, decidió dejar las riquezas a un lado, decidió dejar el respeto a un lado, las amistades a un lado, solamente para sufrir juntamente con el pueblo de Dios y para poder obtener la vida eterna. Nosotros tenemos que estar dispuestos a darlo todo para poder honrar y santificar el nombre del Señor. Abraham fue otro personaje que lo dejó todo para que el propósito por el cual el Señor lo llamó se cumpliese en la vida de él. La palabra de Dios dice que Jehová le habló a Abraham y se le presentó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré.
el Señor no le indica en ningún momento cuál era la tierra que Él le iba a mostrar. Se limita a decir que ya se la mostraría. Amén. Pero antes Abraham tendría que salir de su parentela y de su tierra natal y salir como mirando hacia ciegas, porque él no sabía hacia dónde iba. Pero el Señor sabía hacia dónde él se dirigía y el Señor era quien lo iba guiando. Abraham prefirió dejar a sus familiares y a su tierra natal y a todo lo que él conocía para poder obedecer la palabra de Dios. Hermanos, en el antiguo Medio Oriente, el hecho de que una persona se alejase de sus familiares y se fuese a vivir lejos significaba como una gran tragedia. Muchas personas lo consideraban incluso peor que la muerte. Pero a Abraham no le importó lo que las demás personas podían decir. No le importó si las personas podían decir que él tenía lepra y por eso se aislaba, o que quizás él estaba en pecado, o por cualquier cosa que las personas podrían opinar. Eso no le importó a él, sino que él tenía la mirada puesta en el galardón y en la vida eterna. Bernabé es otro gran ejemplo. Hermanos, la palabra de Dios dice que Bernabé tenía una heredad, y él fue y vendió la heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, la heredad que Bernabé tenía la pudo usar para diferentes cosas. Él la pudo usar para gozarse carnalmente, la pudo usar para comprar diferentes cosas, para obtener diferentes cosas, para poder gozarse carnalmente. Pero él prefirió vender su heredad y dársela a los pies de los apóstoles antes que gozarse con lo que a él le pertenecía. Él prefirió, hermanos, darle su heredad y todo y lo que él tenía como por riqueza a las personas que más lo necesitaban, en vez de gastarlo él todo. Hay personas que cuando son bendecidas solamente ellos usan esa bendición, y cuando están bendecidas no piden por las demás personas para que ellas también puedan ser bendecidas, y eso es algo egoísta. Aunque nosotros estemos bendecidos en gran manera, siempre debemos de pedirle por las demás personas. No solamente debemos de empezar en nosotros mismos. Hermanos, el Señor debe de ser nuestra prioridad y debe ser lo que nosotros más debemos de anhelar. El Señor, debemos de aprender que el nombre del Señor está sobre todas las cosas, y siempre debemos de estar dispuestos a darlo todo por Dios, porque el nombre de Dios está por encima de las amistades, por encima de los familiares, por encima del trabajo, de los oficios caseros, por encima de los hijos, de las madres, de los padres, de cualquier familiar o de cualquier reunión familiar. El nombre del Señor está por encima de cualquier cosa que usted se pueda imaginar, y es por eso que Dios debe de ser nuestra prioridad principal. Nunca debemos de preferir hacer algo afuera del Señor antes que honrar y santificar el nombre del Señor. Nuestra prioridad principal en cada día que nosotros vivimos y en cual el Señor nos ha regalado debe de ser siempre agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho, y siempre debemos de adorar y santificar su santo nombre por medio de nuestras acciones y no solamente por medio de nuestras palabras. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús, bendito el Rey. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Lenny, que ha predicado un mensaje muy bonito. Gloria a Dios. Que nos